Teleantioquia y El Colombiano presentan en directo, foro temático sobre empleo y educación, con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Elecciones 2011. Tu voto decide. Buenas noches. Teleantioquia y el periódico El Colombiano se unen en este ejercicio por la democracia cada semana con estos foros temáticos con los candidatos a la alcaldía de Medellín y a la gobernación de Antioquia. Todos los martes tenemos foros con los candidatos a la alcaldía y los jueves, como hoy, con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Hoy con dos temas de vital importancia para el desarrollo de Antioquia: el empleo y la educación. Recordemos entonces quiénes son los candidatos a la gobernación de Antioquia. Carlos Mario Estrada, administrador de negocios con especialización en mercadeo, representa al partido de la U. Sergio Fajardo Valderrama, matemático, con máster y doctorado en matemáticas, representa al Partido Verde. Rodrigo Saldarriaga Sanín, arquitecto y director de teatro, representa al partido Polo Democrático. Álvaro Vázquez Osorio, ingeniero, administrador y abogado, representa al Partido Conservador. A este foro fueron invitados los 4 candidatos a la gobernación de Antioquia. El candidato Sergio Fajardo se ha excusado de asistir esta noche por tener compromisos previos. Si desean ampliar información sobre los candidatos a la gobernación de Antioquia, pueden ingresar a la página de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co, o a la página del Colombiano, www.elcolombiano.com. En estas páginas también pueden ver la transmisión en vivo de este foro. Hoy nos acompañan en orden alfabético los candidatos a la gobernación de Antioquia: Carlos Mario Estrada Molina, Rodrigo Saldarriaga Sanín y Álvaro Vázquez Osorio. Y están como cada semana con nosotros los periodistas Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias, Carlos Olimpo Restrepo de la redacción política del periódico El Colombiano y el periodista Víctor Jaime Vargas de Teleantioquia Noticias. Expondré como siempre brevemente las reglas de este foro. Los candidatos están ubicados de izquierda a derecha y cada uno tendrá oportunidad de responder las preguntas de los periodistas. Harán 3 rondas. Y si no tenemos tiempo, pues haremos 1 o 2 rondas más. Los periodistas podrán hacer una contrapregunta con base en lo que respondan los candidatos y también tendrán otro minuto para responder esta pregunta. Las respuestas las responderá primero, la primera por orden alfabético, el candidato Carlos Mario Estrada, la segunda responderá primero el doctor Rodrigo Saldarriaga y así sucesivamente. Hay un reloj para medir el tiempo de las respuestas. Este reloj tiene una alerta sonora, faltando 10 segundos para terminarse el tiempo para que el candidato sepa que debe redondear su respuesta. Comencemos entonces con este foro sobre empleo y educación. Inicialmente pregunta el periodista Fernando Cifuentes. Buenas noches, muchas gracias. Antioquia, sin lugar a dudas, tiene una gran vocación económica en el campo. Es una industria, una agroindustria. ¿Cómo va a generar empleo en el campo, tan golpeado por tantas dificultades? Responde primero el candidato Carlos Mario Estrada Molina. Con un saludo muy especial para Víctor, Carlos Olimpo, Fernando, para J. Jairo, para el doctor Vázquez, para el doctor Rodrigo, para todos los televidentes. Voy a procurar cambiar el uso de las tierras antioqueñas, de las tierras fértiles antioqueñas. Voy a procurar pasar de la ganadería extensiva a la ganadería intensiva. En Colombia hay aproximadamente 38 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y solamente 5 a la agricultura, 5 millones. Con 20 millones podemos seguir siendo una potencia exportadora ganadera y con esas 10 millones de hectáreas que liberemos en Colombia, un gran porcentaje de esos 10 millones en Antioquia, podemos adelantar productos
procesos productivos agrarios como el cacao, por ejemplo, el cacao en el nordeste, en el Bajo Cauca, en el Urabá antioqueño, la piña en el Urabá antioqueño, el aguacate Hass en el oriente, es decir, productos agrarios rentables, agrícolas rentables. Veo con satisfacción cómo se están desarrollando productos de cítricos, mangos cítricos en el suroeste, en el occidente antioqueño. No escuché. ¿Por qué cambiar y no más bien fortalecer? Es que no hay sonido. Voy a cambiar ese uso de la tierra. Miren, 100 hectáreas dedicadas al ganado extensivo pueden generar un empleo. 100 hectáreas dedicadas a la reforestación pueden generar 5 empleos. Me están preguntando cómo genero empleo. De esa forma, utilizando más apropiadamente, usando más apropiadamente la tierra antioqueña. Vamos a desarrollar productos que sean rentables. Adicionalmente, también tenemos que desarrollar las vías secundarias y terciarias para que nuestros campesinos puedan sacar sus productos. Tenemos que brindarles asistencia técnica, asistencia en mercadeo, apalancamiento financiero. Yo voy a fortalecer la pequeña y mediana empresa, que genera el 70% de los alimentos que consumimos los colombianos y es la gran generadora del empleo en nuestro país y en nuestro departamento. Voy a buscar la asociatividad de esos pequeños y medianos empresarios para que puedan competir. Sí, doctor Carlos Mario, muchas gracias. Doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, su respuesta, un minuto. Bueno, muy buenas noches televidentes, muy buenas noches señores periodistas, compañeros del debate. Yo quisiera empezar como con unos versitos, que se hizo el algodón de Uramita y que se hizo el anís de Giraldo y de Buriticá y que se hizo el frijol liborino y el de Ituango. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. O sea, se perdieron, se los tragó la tierra, mi Dios nos castigó y se los consumió. No, esto es una culpabilidad de nuestros gobiernos. Todo eso lo estamos importando. Ya había hablado del alcohol de la fábrica de licores que importábamos para hacer el aguardiente y ahora estamos importando el anís de Tailandia para hacer el aguardiente antioqueño. Esto es una sinvergüenzada. O sea, nuestro departamento ha sido quebrado por políticas agrarias y ahora nos viene algo peor. El TLC ya fue votado la primera vez, por primera vez, y se nos viene el TLC y va a acabar con lo poquito del agro que hay en el departamento de Antioquia. Precisamente a eso iba. Usted dice, se acabaron unos cultivos, pero se acabaron, supondría uno, porque no son competitivos frente a otras economías. ¿Cómo hacer? Porque vía subsidios, pues claramente tendría dificultades Colombia, no lo podría hacer. ¿Cómo hacer entonces que esos cultivos desaparecidos sean rentables y sean sostenibles? ¿Por qué no podemos ayudarle a los campesinos? ¿Quién dijo que no le podemos ayudar a los campesinos? ¿Por qué si el gobierno norteamericano, el gobierno canadiense, el gobierno francés le ayuda a sus campesinos, por qué nosotros no? Así nos salga más caro. Esa producción es una producción que es para el pueblo antioqueño y es empleo para el pueblo antioqueño. O sea que yo creo que sí podemos fortalecer nuestra producción, buscar nuevamente en esos versitos, buscar una posibilidad que nuestro campo se reactive. Pero eso, como dice Lula da Silva, requiere voluntad política. Y aquí no hay voluntad política porque detrás de cada gran importación hay un gran negocio. Se están echando la plata al bolsillo con las importaciones y alguien se está enriqueciendo, empobreciendo a nuestros campesinos. La producción agrícola del departamento es una gran posibilidad y pienso que desde el departamento, liderando, se puede fortalecer el campo. Gracias, doctor Rodrigo. Doctor Álvaro Vázquez Osorio, su respuesta. Muy buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan esta hora, mis compañeros de debate, el doctor Carlos Mario y el doctor Rodrigo, a los señores periodistas. Como cada 8 días yo soy el responsable de hacer la constancia. Yo vine muy contento hoy a este debate porque me habían dicho que el candidato del Partido Verde por fin iba a aparecer en los debates. Me imaginaba yo de que tratándose el tema del empleo y la educación que él tanto predica, pues por lo menos iba a tener la educación de acompañarnos y a demostrar que sí está buscando el empleo de ser gobernador. Pero me quedo muy triste que no nos dé esta oportunidad a los antioqueños de saber qué es lo que piensa ese candidato invisible que ya Antioquia lo reconoce así.
Rápidamente, dos propuestas, 200.000 hectáreas de reforestación para generar 100.000 empleos directos y 100.000 indirectos, y 60.000 campesinos a quienes el IDEA, sin intereses, les financie 4 millones de pesos para que cultiven café de calidad, 3.000 palos por hectárea, que le generen 1 millón de pesos por lo menos mensuales a partir del mes 25. Doctor Vázquez, pero en el caso de la reforestación hay un proceso, la reforestadora industrial de Antioquia que en este momento está en crisis. ¿La recuperaría o cómo invertiría usted en ese proceso de reforestación en Antioquia, en esas 200.000 hectáreas que menciona? Antioquia tiene un potencial de reforestación de 3 millones de hectáreas, imagínense. Todos los bosques que tiene Chile caben en el departamento de Antioquia, y allá un árbol se demora 35 años, el mismo que en Antioquia, desde que siembra hasta que se cosecha, se demora solo 18 años, mucho mayor negocio. Pero no hay diferencia entre un árbol que se siembre con dinero oficial y otro con dinero privado. Entonces hemos convocado 2 bancas de inversión de capital de riesgo, un argentino y una española, que están listos a colocar los 527 millones de dólares que vale el proyecto. Y obviamente la reforestación será por fuera del Valle de Aburrá. No podrá ser el mecanismo de RIA, la reforestadora industrial de Antioquia, que solamente ha abordado un compromiso de 2.500 hectáreas al año y hoy está en poco más de 11.000. Aquí estamos hablando de 200.000 hectáreas en 4 años, es decir, 50.000 al año, cuando sabemos que en Antioquia solo hay 65.000 hectáreas reforestadas. Imaginémonos esos 200.000 empleos e imaginemos también el gran impacto positivo ambiental que nos va a generar en el clima en Antioquia. Gracias, doctor Álvaro Vázquez, y a los 3 candidatos que nos acompañan esta noche. Hemos terminado la primera ronda de preguntas sobre estos 2 temas, empleo y educación, con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Nosotros vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con ustedes. Foro temático sobre empleo y educación. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Estamos a poco más de 3 semanas de las elecciones regionales, el 30 de octubre, y el periódico El Colombiano y Teleantioquia, nuestro canal regional, realizan estos foros temáticos. Hoy, el empleo y la educación. La siguiente ronda de preguntas la inicia el periodista Carlos Olimpo Restrepo, de la redacción política del periódico El Colombiano. La infraestructura educativa en muchos municipios antioqueños presenta un avanzado deterioro, en especial en las zonas rurales más que en las cabeceras. ¿Cómo va a trabajar, en caso de ser elegido, para mejorar esa infraestructura educativa, si mucha de ella no sea responsabilidad directa de la gobernación, sino de los municipios que están quebrados? Le corresponde al doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín responder primero. Yo creo que en el tema de educación hay que hacer todos los esfuerzos. Yo creo que aquí no nos podemos medir. Estamos muy atrasados en educación y no solamente en infraestructura. O sea, yo creo que ya en un debate yo lo dije, que esas escuelitas de los municipios y de las veredas no se caen es porque no les han quitado las telarañas, que si alguien pasa y barre se caen. Los niños están recibiendo clase al aire libre. Es una vergüenza realmente. Y yo creo que aquí no podemos hacer ningún ahorro, no podemos escatimar ningún esfuerzo para resolver el problema de la educación, porque por allí empieza todo el futuro de nuestra sociedad. En el campo, la educación es de pésima calidad y yo pienso que debemos hacer el esfuerzo de poder acercar por lo menos a la civilización hoy a esos niños y a esos maestros que están haciendo un esfuerzo supremo. Doctor, me gustaría que fuera un poco más específico. Usted habla de reparación, de construcción. ¿Qué tipo de alternativa aplicaría para recuperar estas estructuras? Yo creo que con recursos del departamento, con liderar búsqueda de recursos para resolver ese problema de la infraestructura. Yo creo que no es muy costoso. O sea, es que no estamos hablando
y vuelvo a decir, ahora no me digan que es que a mí no me gusta el progreso. O sea, yo no estoy diciendo que hagamos allá pues las grandes escuelas como las que hicieron en Medellín para chicanearle al mundo. No, resolvamos el problema de un hábitat para los estudiantes que les podamos resolver, y eso no es costoso. Si estamos hablando en el departamento de Antioquia de 120 y pico de municipios, estamos hablando de unas veredas, yo creo que eso lo podemos hacer y empezar seriamente a resolver el problema con recursos del departamento, ayudarles a los municipios. Podemos conseguir alianzas para resolver ese problema. Yo creo que hay muchas formas, pero vuelvo a lo mismo. Si hay voluntad política, hay resolución del problema y la plata aparece. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga. Doctor Álvaro Vázquez Osorio, su posición frente a este tema. A riesgo de pasar por ser demasiado práctico, esto es un problema de dinero. Y dentro de mi plan de gobierno yo tengo 14 estrategias para que el próximo gobernador, en vez de 6.4 billones de pesos, que es lo que normalmente invierte un gobernador en su periodo, invierta 12.8 billones, dice exactamente el doble, o lo que 2 gobernadores invertirían en 4 años. Son 14 estrategias, repito, y hoy que sabemos que el 46% del presupuesto de inversión del departamento va a la educación, imaginemos qué pasaría si se duplicara la cifra. Entonces ahí es donde podremos entrar a respaldar a los municipios, no solamente en el mejoramiento de la infraestructura educativa, sino en todas las necesidades que los municipios tienen. Adicionalmente, recursos de Hidroituango, a cada municipio se le aprobó participación en el proyecto de energía contra la pobreza, para que queden con unos recursos de 3.600 millones de pesos anuales, cuando los municipios normalmente tienen 200 millones de pesos, por lo menos 86 de los 125, y van a tener recursos para poder invertir en ese frente. Bueno, doctor, pero digamos, concretando un poco más, entonces, adicional a esta cantidad de dinero que usted dedicaría para esa infraestructura tan afectada, ¿cómo invertiría usted más para que los niños realmente puedan llegar y estar en esas escuelas, digamos, que se mejorarían o que se reconstruirían o se harían de nuevo? Si hoy tenemos un presupuesto de 1.6 billones de pesos en el departamento, de los cuales el 46%, es decir, algo más de 750.000 millones de pesos, si invierte en educación, y yo estoy proponiendo con 14 estrategias concretas duplicarlo, tendríamos 1,5 billones exclusivamente al año para educación. Entonces allí se podría invertir ya no solamente en la infraestructura, que es apenas parte del proceso, allí tendríamos que invertir a fondo en la dignificación del maestro. La educación empieza por darle estatus al maestro, será fundamental, no hacerlo ahí, no invertir, no darles incentivos, no llevarlos a estudiar al exterior, no formarlos en lo que corresponde, es el peor error que en educación podemos hacer. La gente se sorprende cuando me escucha que yo digo que si en el gobierno del presidente Uribe el lema era trabajar, trabajar y trabajar, en el gobierno de Álvaro Vázquez a partir del 1 de enero será educar, educar y educar. Gracias, doctor Álvaro Vázquez. Su respuesta, doctor Carlos Mario Estrada Molina. Los 4 pilares de la educación son: ¿qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? Es decir, ¿cuáles son los contenidos? El segundo, ¿quién enseña? Los profesores antioqueños tienen los conocimientos, las competencias suficientes para impartir competencias, destrezas y habilidades a nuestros jóvenes. Hemos dignificado la gestión del profesor. El tercer componente básico, el tercer pilar básico de la educación es dónde enseñamos. Son dignas las escuelas públicas antioqueñas, tienen baterías sanitarias, buenos sitios de luminosidad, están bien ventilados. Nuestros niños antioqueños tienen sitios de esparcimiento, de recreación. Yo creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo los antioqueños, y como gobernador voy a liderar la renovación, la actualización de las escuelas públicas antioqueñas para que sean dignas, para que nuestros jóvenes se sientan cómodos y tengan todos los elementos tecnológicos que les permitan adquirir un conocimiento, una educación de primer nivel. Doctor Carlos Mario, ¿pero qué meta se ha trazado usted en cuanto a infraestructura en cada municipio? Que cada municipio tenga, no sé, un colegio, una escuela, que cada vereda tenga su propia escuela, que nos lleve a nosotros a pensar más o menos cuál sería entonces la magnitud de esa inversión que se haría si fuera de reparación, de reestructuración, de volver a construir. El presupuesto del departamento de Antioquia asciende a 3.5 billones de pesos, a educación se destina aproximadamente el 20.43%, unos 750.000, 800.000 millones de pesos. Yo he venido insistiendo que en un acto de reciprocidad,
de empresas públicas con las subregiones antioqueñas, que son los sitios donde obtienen las riquezas, por una sola vez, un porcentaje de las transferencias que EPM le gira al municipio de Medellín debería ser compartido con las subregiones y con esos recursos podríamos adelantar proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa en Antioquia. En un acto de reciprocidad, miren, Antioquia participa solidariamente pagando la deuda del metro de Medellín. Entonces yo creo que esa idea que he venido ventilando, que he venido liderando, que he venido planteando, puede subsanar en gran medida las necesidades de infraestructura educativa que tenemos en Antioquia. Gracias, doctor Carlos Mario, y a los tres candidatos, muchas gracias por sus respuestas. A los televidentes, muchas gracias por estarnos acompañando, especialmente a quienes están en el departamento de Antioquia y que tienen la oportunidad de recibir los conceptos de los diferentes candidatos a la gobernación. Vamos a hacer una pausa y vamos a iniciar una tercera ronda en un momento. Foro temático sobre empleo y educación. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre empleo y educación. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Regresamos con esta transmisión que hace Teleantioquia y el periódico El Colombiano, estos foros temáticos con los candidatos a la gobernación de Antioquia todos los jueves. Continuamos una tercera ronda de preguntas y respuestas. Ahora pregunta el periodista Víctor Jaime Vargas, director de Teleantioquia Noticias. Señores candidatos, Antioquia está dividida en 9 subregiones, casi todas con diferente vocación económica. ¿Qué hacer para incentivar una educación técnica o superior pertinente para cada una de esas regiones? Responde primero. Muy bien. Antioquia, diría yo, no se ha dado cuenta de la revolución que Luis Alfredo Ramos le ha planteado alrededor de la macroestrategia de la educación. Cuando Luis Alfredo Ramos llegó a la administración, solamente 11 municipios tenían educación superior. Hoy 65 municipios en Antioquia tienen educación superior. Yo me propongo llevarla a todos si hay la posibilidad de la pertinencia, es decir, que haya posibilidad de obtener una utilidad directa a lo que se eduque. Ahora planteé el proyecto de la reforestación. Entonces yo diría, pensemos en San José de la Montaña, San Andrés de Cuerca y Toledo. Entre los 3 municipios ya podríamos tener una facultad donde se estudie ingeniería forestal, tecnología forestal, transformación de madera, logístico, mantenimiento industrial, mecánica industrial, contabilidad, que serán empleos que van a surgir alrededor de la reforestación que yo propongo. Entonces la ciencia está en no pensar, y lo digo yo como abogado, de facultades de derecho todo el departamento, sino de posibilidades concretas, educación de calidad, con pertinencia y con acceso económico para los habitantes de Antioquia. Doctor Vázquez, ¿usted está hablando de la Universidad de Antioquia en las subregiones o de otras instituciones que podrían llegar a esos municipios? De todas. El ideal sería que fuera la Universidad de Antioquia, el Tecnológico, el Politécnico, Jaime Isaza Cadavid, pero aquí abriríamos el compás a todos. Yo creo que todas las universidades hay que involucrarlas en este proceso, inclusive las privadas, pero en esas 3 condiciones que menciono para garantizar que haya esa pertinencia, que se vuelve el elemento fundamental, que recuperemos, además de la formación en valores que tiene la educación, la utilidad directa que se puede obtener de la formación, porque nada nos ganamos si hacemos una enorme inversión de profesionales que no van a tener, o de tecnólogos o de técnicos que no van a tener una aplicación práctica y consecuentemente no va a tener no solamente el ingreso, sino que van a tener una insatisfacción permanente de haber estudiado lo que en la práctica no se convierte en un mejor desarrollo y mayor calidad de vida. Gracias, doctor Álvaro. Su turno, doctor Carlos Mario Estrada. Como gobernador de Antioquia voy a articular las 3 instituciones de educación superior del resorte del gobernador de Antioquia. Voy a buscar que se complemente la oferta educativa, que no haya duplicidad en la oferta, en los programas ni en las líneas de investigación.
Cada que llego a un municipio, yo le pregunto a la clase dirigente cuál es su vocación económica. Les voy a citar un ejemplo, el de Guatapé. Me senté a conversar con la clase dirigente de Guatapé y les pregunté cuál es su sueño, cuál es su vocación económica. Me contestaron al unísono: queremos ser una potencia nacional, turística, nacional e internacional, turística. Yo les dije, perfecto, voy a optimizar la infraestructura educativa que hay en Antioquia. En horas de la tarde voy a convertir las escuelas públicas antioqueñas en centros técnicos, tecnológicos y de educación superior. Utilizando la tecnología como un medio, a través de la educación virtual, voy a llevar conocimientos, competencias a las más apartadas regiones de Antioquia. En el caso de Guatapé, pues vamos a capacitar a la comunidad de Guatapé en gestión y turismo y en mecánica, de tal forma que cada que se dañe una lancha en ese municipio, los jóvenes de Guatapé, la comunidad de Guatapé, tengan los conocimientos suficientes para arreglar esas lanchas. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Carlos Mario, usted habla de la educación virtual. Antioquia dice pues que tiene un cubrimiento muy amplio en estas redes, pero en realidad no le está llegando a todo el mundo. ¿Cómo garantizar que esa educación virtual sí pueda llegar a todas las subregiones y a todos los municipios de Antioquia? Logrando que los educadores antioqueños se apropien de esa cultura, se apropien de esas tecnologías. Necesitamos capacitar intensamente a los educadores antioqueños en las tecnologías de la información y las comunicaciones, de tal forma que eso les permita desarrollar un modelo pedagógico que se base en la reflexión, no en la memorización. Yo voy a duplicar el cupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia. Tengo un referente, el Tecnológico Monterrey. El Tecnológico de Monterrey, en el país azteca, tiene 31 campus universitarios, donde 110.000 jóvenes estudian de forma presencial, pero crearon los centros comunitarios de aprendizaje, donde a través de la tecnología, utilizando la educación virtual, con fondos estatales y con el apalancamiento financiero del gobierno federal, 220.000 jóvenes mexicanos están adquiriendo conocimientos, están utilizando la educación como una poderosa herramienta de ascenso social. Gracias, doctor Carlos Mario Estrada. Su turno, doctor Rodrigo Saldarriaga. Ojo, estamos hablando de educación, estamos hablando de la calidad de la educación. Las dos propuestas que acaban de hacer es la educación para la pobreza, en la pobreza y para continuar la pobreza. La educación se supone que debe ser para que el joven estudiante pueda superar la pobreza de sus padres. Entonces aquí estamos ofreciendo unas universidades de garaje que se vayan para allá a resolver el problema de las lanchas y de lo que vea que tienen que hacer aquí. No, el problema es fortalecer la Universidad de Antioquia. Fortalecer la Universidad de Antioquia como el nivel académico de la universidad. La universidad no es el campus geográfico, la universidad es un pensamiento y el departamento requiere un pensamiento académico para elevar ese criterio que hemos tenido sobre el problema de la educación. Yo creo que el problema de la provincia debe mirarse más seriamente, no mantenerlos en la provincia, en la pobreza, sino resolver el problema de la altura de la educación. Doctor Rodrigo, ¿eso implicaría, por ejemplo, que la oferta de la Universidad de Antioquia en la provincia, como usted lo llama, fuera amplia, de todo tipo de carreras, más aplicada al gusto del estudiante que a la vocación, a la pertinencia propia de cada subregión? Esa es la naturaleza de la universidad, es la naturaleza del estudio. O sea, que entonces los vamos a poner a los muchachos de Guatapé a que todos manejen las lanchas, entonces vamos a hacer 500.000 lancheros. No, o sea, allá hay muchachos que también quisieran estudiar medicina y que deben venir aquí. No podemos montar una facultad de medicina en cada municipio de Antioquia. Claro, lo que le tenemos es que dar la mano a los ciudadanos que quieren estudiar y la Universidad de Antioquia ponerla en el nivel que le corresponde. Yo creo que de esto hemos hablado en otros debates. O sea, aquí esa reforma nos la va a meter Santos por un lado y nos la van a meter los candidatos por el otro. Entonces así sí es muy duro. O sea, esa es una discusión. Jóvenes campesinos que quieran estudiar en la Universidad de Antioquia, hay que abrirles las puertas. Quieren estudiar física cuántica, tienen derecho a estudiar física cuántica, así en su municipio la vocación sea sembrar moras. Porque el pensamiento va mucho más allá de ese simple componente social que maneja el pueblo. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Este es el foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia, organizado por el periódico El Colombiano, por Teleantioquia, y tenemos los tres candidatos hoy en esta noche con dos temas: empleo y educación. Hacemos una corta pausa y ya regresamos para una cuarta ronda de preguntas y respuestas con los candidatos.
Foro temático sobre empleo y educación. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre empleo y educación. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Les recuerdo a nuestros televidentes que pueden seguir en vivo este foro a través de las páginas de Teleantioquia, que es www.teleantioquia.com.co, a través de la página del Colombiano, que es www.elcolombiano.com. Esta noche con los candidatos a la gobernación de Antioquia, con las preguntas que tienen que ver con dos temas, empleo y educación. El periodista Fernando Cifuentes hace la próxima pregunta. ¿Qué opciones van a generar ustedes en los municipios para los jóvenes que después de terminar el bachillerato no encuentran mucho que hacer? Hay dificultades de empleo en el campo, no hay buen desarrollo de la vocación económica de cada municipio y a veces tienen la frustración de tampoco tener la oportunidad de continuar en la educación superior. Opciones para esos jóvenes, especialmente en la línea del empleo. Pues de acuerdo a la vocación económica tenemos que capacitar a esos jóvenes. Yo he citado el caso de Guatapé, pero puede ser lo mismo, por ejemplo, en el Retiro. El Retiro desean convertirse en el primer productor de aguacate Hass de Latinoamérica, el pequeñito, el cual tiene un mercado asegurado en los países centroamericanos, especialmente en México, donde la oferta gastronómica mexicana se basa en el guacamole. Pero también sabe que estoy analizando con mucho detenimiento el Parque de Artes y Oficios que se está desarrollando en los talleres viejos del ferrocarril de Antioquia. Yo creo en ese Parque de Artes y Oficios. Considero que lo voy a apoyar como gobernador de Antioquia. El Parque de Artes y Oficios nos va a permitir que muchos jóvenes antioqueños de las comunidades más humildes se puedan capacitar en oficios como fontaneros, mecánicos, electricistas, ebanistas. Son artes y oficios que le van a permitir a esos jóvenes un modo digno de vida y mejorar el ingreso de sus familias. Doctor Carlos Mario, pero aquí estamos hablando del joven que está en un municipio generalmente alejado de Medellín y que no tiene más opciones que estudiar hasta noveno, de pronto incluso hasta 11º, y ahí se termina todo su panorama. ¿Qué opciones le podemos dar? Mire, al frente de la Gerencia General de ATEL, en un convenio interadministrativo con la Secretaría de Educación, logramos conectar más de 3.200 escuelas al Internet. Y al frente de ATEL logré cambiar el sistema de transmisión de información del departamento de Antioquia, lo cambiamos de de microondas a fibra óptica, es decir, pasamos de una carretera de buenas especificaciones a una superautopista. Yo espero utilizar esa superautopista para llevar conocimientos, para llevar competencias, para generar negocios en los más apartados municipios antioqueños. También deseo ser el líder, el gobernador que lidera la asociatividad de los pequeños y medianos empresarios agricultores, de tal forma que creemos más fuentes de empleo, de tal forma que logremos que ellos sean competitivos y puedan sacar sus productos desde el agro hacia los municipios antioqueños. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Rodrigo Saldarriaga, ¿qué piensa sobre esta capacitación de los jóvenes en el campo? Yo creo que estamos hablando del sueño y el futuro del joven que termina su bachillerato. Ese muchacho termina su bachillerato, quisiera seguir estudiando y hoy le negamos las posibilidades y las puertas. Estoy pensando en un plan estratégico de educación donde la Universidad de Antioquia, como lo dije en la respuesta anterior, sea el nivel académico del departamento. O sea, que la universidad sea el elemento que pueda elevar la educación en el campo a través del magisterio.
O sea, porque mientras el nivel de educación de los jóvenes en el campo sea de tan baja calidad, sus oportunidades de entrar a la universidad son muy bajas. Entonces pienso que la Universidad de Antioquia debería cumplir la misión que le corresponde como pensamiento académico del departamento y ligarse a elevar a los profesores y todo el nivel académico del campo para que los jóvenes puedan tener una oportunidad en la universidad. Doctor Saldarriaga, por más que la educación sea gratuita, los jóvenes tendrían que ocuparse en algo y ser productivos porque sus familias no tendrían cómo sostenerse. ¿Es a eso que nos referimos? Sí, o sea, a ese otro elemento. Por eso digo yo, este es un elemento estratégico y esperaba la pregunta para poderla desarrollar. Yo creo que el departamento tiene que jugar financieramente frente a la Universidad de Antioquia un papel más protagónico. Me parece que el servicio financiero que le presta el departamento a la Universidad de Antioquia es muy pobre. Lleva el nombre del departamento, el gobernador de Antioquia es el presidente del Consejo Superior y la participación es muy poca. Yo creo que ahí se tiene que jugar y podría ser con destinación específica que jugáramos eso. Y no son pequeñas bequitas, ni ayuditas, ni cositas para los jóvenes del campo. No, es un subsidio para que ellos puedan entrar a la Universidad de Antioquia. Gracias, doctor Rodrigo. Doctor Álvaro, ¿qué hacer pues con el empleo de los jóvenes y la capacitación en las subregiones? Me hubiera encantado que el doctor Fajardo estuviera aquí para que contestara esa pregunta, que además lo pondría en complicaciones cuando vemos que Medellín en los últimos 8 años ha acumulado desempleo juvenil del 22.6% y el lema es, ya lo hicimos por Medellín, ahora lo vamos a hacer en Antioquia, así eso es lo que está empezando a replantear. Una lástima que no esté. Pero ya he hablado de las propuestas concretas que tenemos en reforestación, 200.000 empleos y en la generación de 150.000 casas de interés social tendríamos 350.000 empleos y una buena parte de ellos serían obviamente para los jóvenes. Pero segundo, propondré que lo de artes y oficios, como hablaba el doctor Carlos Mario, lo hagamos pero en cada municipio, aprovechando la infraestructura educativa que no se utiliza en las tardes para que pueda haber una capacitación en un arte o en un oficio que pueda vincular al trabajo. Y en tercer término, vamos a crear un fondo de crédito para microempresas, para que puedan empezar estos amigos de 100.000 millones de pesos sin intereses, que se convierta en el verdadero impulso para montar empresa. Doctor Vázquez, pero ¿no sería, digamos, en el fondo más necesario capacitar a los muchachos para que ellos mismos generen sus empresas y, digamos, también se conviertan en generadores de empleo? Claro, por eso mira la segunda y la tercera opción que presenté. Una, aprovechar la infraestructura educativa que existe para que allá, en cada uno de los municipios, en Peque, en Argelia, en Jardín o en Nechí, allá se puedan capacitar en diferentes oficios de acuerdo con el mercado y las posibilidades de sus propios pueblos, de sus propios municipios, y con los microcréditos del IDEA, sin intereses, que ahí está la novedad, se pueda motivar la posibilidad de un montaje, un crédito de 20 o 30 millones de pesos que ayude a montar, por ejemplo, diseño gráfico. Entonces, diseño gráfico para vender edición de textos internacionalmente, se pueden conseguir los clientes en España. Y ya que logramos llevar desde mi gerencia del IDEA el internet gratis a los 115 municipios por fuera del Valle de Aburrá, puedan tener la forma de cualquiera de estos municipios de vender sus servicios internacionalmente, aprovechando los recursos sin tener que venirse a vivir a Medellín y con un mercado completamente nuevo, simplemente con los cursos de Photoshop o CorelDRAW o algo parecido. Pues empleo, capacitación, educación, lo que piensan los candidatos a la gobernación de Antioquia frente a estos dos temas, empleo y educación. Estamos en esta noche en este foro temático con el periódico El Colombiano, con Teleantioquia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Foro temático sobre empleo y educación. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Foro temático sobre empleo y educación. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide.
Este es el foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia, organizado por Teleantioquia, el periódico El Colombiano. Hoy tenemos a 3 candidatos y en este momento se van a hacer preguntas entre ellos mismos. En el orden de intervención le corresponde al doctor Rodrigo Saldarriaga, de modo que, doctor Rodrigo, le puede hacer una pregunta al doctor Álvaro Vázquez Osorio, porque estamos en orden alfabético, sencillamente porque no son sino 3 candidatos. Doctor Rodrigo. Doctor Vázquez, el gobierno del doctor Santos, del cual hacen parte todas estas organizaciones, acaba de radicar en el Congreso de la República la reforma a la Ley de Educación, a la Ley 30. Y en ella, solapadamente, ha metido el tema de las universidades con lucro. ¿Qué opinión le merece esa reforma? Inicialmente en el proyecto estaba incluida esa opción. Ahora en la versión final ha quedado excluida. No. La guerra que le dieron, claro, yo leí la página el domingo que salió en El Tiempo y en El Colombiano y con mucho detalle analicé, no solamente porque íbamos a hablar del tema de la educación, pero ya excluyeron el tema de la posibilidad de lucro que teóricamente iba a traer muchas universidades o simplemente hacer un negocio de la educación. Yo creo que la educación es un tema particularmente sensible que no puede dejarse simplemente en manos de comerciantes. Aquí no podemos tener directivas conturbantes, sino que teniendo clara conciencia de que la única herramienta que tenemos para combatir la pobreza es a través de la educación, de generar valor agregado, tenemos que garantizar que tanto las entidades públicas como las privadas presten esa educación de calidad con pertinencia y facilitando el acceso de acuerdo con los costos. Gracias, doctor Álvaro Vázquez, y gracias al doctor Rodrigo. No está estipulado dentro de las reglas de que se hagan contrapreguntas. Doctor Álvaro, le pregunta por favor al doctor Carlos Mario Estrada. Doctor Carlos Mario, sin duda alguna el doctor Luis Alfredo ha hecho una revolución en la educación. La gratuidad de la educación es muestra de ello. Y la deserción escolar ha logrado bajar de más del 5% al 2.8%. ¿Qué se le ocurre a usted que pudiéramos hacer para garantizar que sigamos en esa dirección? ¿Qué es fundamental para garantizar que la retención sea garantía de que lleguen hasta las instancias superiores los estudiantes? Yo creo que debemos presentar, por ejemplo, para que no haya una mayor deserción universitaria, yo creo que debemos orientar mejor al joven estudiante, que tenga una asesoría profesional para que sepa ciencia cierta cuál es la carrera que le gusta, que está afín con sus competencias, con sus destrezas, con sus actitudes. También considero que hay una alta deserción universitaria por el factor económico. Debemos desarrollar líneas de crédito que le permitan a los jóvenes de escasos recursos poder seguir financiando sus estudios universitarios, sin tener que desertar por factores económicos. Yo creo que eso vamos de esa forma en la línea correcta, una mayor asesoría profesional para que el joven sepa escoger claramente cuál es la carrera que le conviene y líneas de crédito que le permitan a ese joven apalancarse financieramente y no tener que desertar de los estudios universitarios por factores económicos. Gracias, doctor Carlos Mario, doctor Álvaro también. Doctor Carlos Mario, le hace una pregunta, por favor, al doctor Rodrigo Saldarriaga. Doctor Rodrigo, usted durante toda la noche ha hablado de la calidad educativa. ¿Qué factores debe incluir la calidad educativa? El primer factor es el problema financiero, o sea, sin plata no puede haber calidad y eso depende del presupuesto nacional y depende del gobierno departamental. Lo segundo, la cátedra libre. O sea, si una universidad no tiene cátedra libre, no podemos decir que es una universidad de alta calidad. Tercero, las directivas universitarias, la dirección universitaria debe estar en manos del personal universitario. Parece que no tiene que estar haciendo nada ya representantes ni del presidente de la República ni del gobernador de Antioquia. El gobernador de Antioquia va, preside su junta en la universidad y entrega todo el mundo universitario a la vida universitaria, a decanos, a estudiantes, a profesores, para que resuelvan el problema de la orientación. Pienso que la calidad universitaria, la calidad de la educación, nace en esos pilares en la universidad, que es, vuelvo a decirlo, el nivel académico del departamento, y de ahí para abajo se desprendería todo el problema de la calidad.
Gracias, doctor Rodrigo. Tenemos un poco de tiempo, si les parece, hacemos otra ronda de preguntas entre ustedes, ¿les parece? Y lo hacemos al contrario. Doctor Álvaro, entonces, ¿usted por qué no le hace una pregunta al doctor Rodrigo para que vayamos en sentido inverso de izquierda a derecha? Muy bien. Sí. No, de derecha a izquierda. Ideología que usted está poniendo. Muy bien. ¿Cómo se le ocurre a usted, doctor Rodrigo, que si tenemos en Antioquia 712.000 antioqueños desempleados, podamos resolver en volumen y no con pañitos de agua tibia, generando empleo de calidad de manera masiva? Bueno, primero yo creo que el departamento puede ser un apalancamiento en todos los órdenes para generar empleo. Primero, todas las compras estatales del departamento las haría a proveedores que utilicen mano de obra y materia prima del departamento de Antioquia. Ley del departamento el 1 de enero que me posesione. Segundo, ya he hablado otras veces, el problema del alcohol. El problema del alcohol puede ser la resolución del problema de los paneleros, el problema de los cañeros en el departamento, si podemos resolver ese problema de suspender esas importaciones. Tercero, el impulso a la minería. A la minería. El departamento ha sido entregado a las multinacionales porque es que aquí hay oro en las 4 vertientes del departamento y eso podemos resolver y eso tiene mucha mano de obra. El cuarto sería un golpe al mantenimiento de las vías en el departamento. El mantenimiento necesita cuadrillas, el mantenimiento necesita lo que era obras públicas, que lo acabaron. Ahora sería la posibilidad de hacer la recuperación de la malla vial y lo último sería un plan de choque con vivienda popular que produce mucha mano de obra. Gracias, Jota. A su diestra está el doctor Carlos Mario. ¿Sí, ¿le puede hacer una pregunta? ¿Le hago una pregunta? Sí, señor, ¿cómo no? La misma pregunta que le hice al doctor Vázquez, porque yo también, como estoy tan interesado en ese mundo universitario, ¿qué opinión? Y aquí voy a hacer la aclaración. No, el señor Santos es tan marrullero que sacó, le dio culillo, porque se le levantó el país y sacó de la reforma universitaria el nombre, pero dice que puede haber universidades mixtas, 1, y 2, en el momento en que aprueben el TLC, entran las universidades, porque en el TLC, como es ley de la República, entran las universidades con lucro. ¿Qué opina usted de la reforma y del TLC en lo que toca con la educación? Yo creo que la reforma de educación superior es necesaria. Mire, la Ley 30 de 1992, del 92 a la fecha, han pasado muchas cosas. Considero que se debe actualizar la ley que permita reformar la educación superior en Colombia. Sabe que yo considero que el espíritu de la ley es correcto. Exige una mayor calidad educativa por parte de las universidades públicas antioqueñas, incrementa los ingresos. A 31 de diciembre del año pasado, el déficit en la educación superior en Colombia asciende a 700.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque desde el 92 el apalancamiento financiero que brinda el Estado a las universidades públicas viene creciendo al IPC. En la reforma educativa planteada por el gobierno de Juan Manuel Santos se habla del IPC más 3 puntos. Es una mejora, considero que es insuficiente, porque estudios de las vicerrectorías administrativas de las universidades públicas colombianas indican que la canasta educativa colombiana viene creciendo al IPC más 6 puntos, pero es un esfuerzo adicional. Gracias, doctor Carlos Mario. Ahora le pregunta usted al doctor Álvaro Vázquez para que terminemos este triángulo de preguntas. Doctor Vázquez, ¿qué hacer con el desempleo profesional? Sin duda alguna, uno de los mayores problemas y frustraciones que tenemos el departamento es ese. Cuando hablamos de generar empleo masivo, con las propuestas concretas que he hecho de reforestación y de construcción de 150.000 viviendas de interés social, son muchos los empleos profesionales que allí van a surgir. Pero vamos a romper ese modelo económico de desarrollo que yo llamaría perverso, que tenemos en Antioquia. Por décadas hemos importado la riqueza de las regiones al Valle de Aburrá y luego con un motor reforzamos ese proceso cuando las empresas públicas de Medellín captan un recurso que no se produce aquí, que es el agua, lo convierten en acueductos, lo convierten en centrales hidroeléctricas en energía y luego nos lo venden a todos los antioqueños, pero la utilidad se queda aquí. Ahí entonces surge nuestra mayor dificultad. Tenemos que garantizar que haya la palabra mágica en la administración pública, que es el equilibrio, y para eso necesitamos encontrarle trabajo a los profesionales y a todos los demás en las regiones por fuera del Valle de Aburrá.
Pues doctor Álvaro Vázquez, muchas gracias por su respuesta, también al doctor Carlos Mario Estrada, al doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Estos son los tres candidatos que nos acompañan en el día de hoy a la Gobernación de Antioquia en estos foros temáticos organizados por Teleantioquia, por el periódico El Colombiano. Recuerden que todos los martes tenemos foros con los candidatos a la Alcaldía de Medellín y todos los jueves con los candidatos a la Gobernación de Antioquia. El próximo martes 11 de octubre a las 9 de la noche los candidatos a la Alcaldía de Medellín responderán el tema de seguridad. Y también sobre el mismo tema de seguridad, el próximo jueves 13 tendremos a los candidatos a la Gobernación de Antioquia para que respondan las preguntas de los periodistas que nos acompañan cada semana. A ustedes los televidentes, muchas gracias por acompañarnos en esta noche y una feliz noche. Teleantioquia y El Colombiano presentaron en directo foro temático sobre empleo y educación con los candidatos a la Gobernación de Antioquia. Elecciones 2011. Tu voto decide.